Bueno, este es el primer video de una serie de videos que serán un resumen de las notas de Peter Doyle y Lori Snell sobre caminatas aleatorias y redes eléctricas, la relación que tienen. Conviene que se lean el prefacio para que vean cuáles son los problemas que se atacan con esta teoría. Sobre todo las caminatas aleatorias en dimensión 2 o menores y dimensión 3 o mayores. Pues empezamos estableciendo el problema de la caminata aleatoria en un grupo finito, subconjunto de dimensión 2. Y el problema es, estamos entre las calles 1 y 4 y con probabilidad de un medio nos movemos hacia la derecha y con probabilidad de un medio nos movemos hacia la izquierda. Si llegamos al bar, con probabilidad 1 nos quedamos en el bar, y si llegamos a casa con probabilidad 1, este debería ser 1, nos quedamos en casa. El mismo problema se puede ver como los volados, lo que en México llamamos volados de moneda. Arrojamos una moneda al aire y con un medio cae cara y con probabilidad un medio cae cruz. Y el problema es, empezando en los puntos 1 y 4, ¿cuál es la probabilidad, la función de probabilidad P de X de llegar al bar, de llegar a casa 5 antes que al 0? Es obvio que la función de probabilidad P de X debe satisfacer algunas restricciones. Y estas son: la función de probabilidad de llegar a 5 antes que a 0, dado que estamos en 0, pues obviamente debe ser 0. Y la probabilidad de llegar a casa, dado que estamos en casa, dado que empezamos en casa, pues obviamente es 1. Y la tercera restricción que se nos impone es, bueno, la probabilidad de llegar a 5 va a ser pues la probabilidad de que estemos un punto antes por un medio, por la probabilidad de haber dado un paso a la izquierda, más la probabilidad de haber dado un paso a la derecha y estar en el punto adyacente a la derecha. Esto, el punto C, no es más que una aplicación de la probabilidad condicionada, que de hecho nos la dan Doyle y Snell aquí. ¿Sí? Esta es la probabilidad condicionada. Entonces, podemos ver ese mismo problema como una red eléctrica. En donde tenemos los mismos 6 nodos, 4 interiores, y entre los extremos colocamos el voltaje 0 y el voltaje 1. ¿Sí? Y ahora el problema es encontrar los voltajes en cada uno de los nodos 1, 2, 3 y 4, considerando que las resistencias son todas iguales. Pues bueno, para establecer esas
para encontrar esos voltajes en la red eléctrica usamos las leyes de Kirchhoff y las de Ohm. La ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo deben ser iguales a la suma de las corrientes que salen en ese nodo. Y la ley de Ohm nos dice que la corriente que pasa a través de una resistencia es igual a la diferencia de los voltajes entre esa resistencia dividido por la resistencia. Es decir, lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, estableciendo los voltajes aplicando las leyes de Kirchhoff y de Ohm en cada nodo, vemos que el voltaje en cada nodo pues es igualmente el promedio entre los voltajes adyacentes. Y bueno, aquí está un poco más explícito el cálculo de ese voltaje. Y nos dicen cómo resolverlo. Bueno, pues las dos funciones, la función de probabilidad y la función de voltaje, cumplen los incisos A, B y C con los mismos valores en la frontera. La pregunta es, ¿son las mismas funciones? Y bueno, algunos ya habrán visto que esto está directamente relacionado con el problema de Dirichlet. Entonces, pues vamos a atacar ese problema. Para eso, primero nos preguntan, nos hacen los primeros ejercicios que queremos resolver y que ustedes tienen que resolver son los siguientes. El ejercicio 1.1.1 nos piden que renombremos cada uno de los nodos como X, cada una de las probabilidades en cada nodo como X, Y, Z y W. Y nos piden demostrar que ese problema se puede determinar con las cuatro ecuaciones lineales a partir de los incisos A, B y C. En el caso de la red eléctrica es muy fácil, y también el de la probabilidad, porque ya sabemos que cumplen con la propiedad del promedio. Entonces, para establecer ese sistema de cuatro ecuaciones lineales, pues decimos que X es el promedio de 0 y de Y. Y es igual al promedio entre X y Z. La variable Z es igual al promedio entre Y y W. Y finalmente W es igual al promedio entre Z y 1. A partir de ahí arreglamos las ecuaciones para mostrar que se puede escribir el sistema de ecuaciones como una matriz A por el vector X de las incógnitas igual al vector de términos independientes. Para mostrar que este sistema de cuatro ecuaciones tiene una solución única, pues usamos el argumento de álgebra lineal
que nos dice que un sistema cuadrado tiene una solución única si y solo si su determinante es distinto de cero. Y la siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuál es la relación entre las dos funciones? ¿Qué es lo que nos dice la solución que acabamos de encontrar sobre las funciones de probabilidad y el voltaje? El siguiente ejercicio, 1.1.2, nos pide que hagamos la suposición que el caminante tiene una tendencia a irse más de un lado que del otro. Es decir, ya no tenemos las probabilidades igual a un medio. Y nos piden demostrar que se cumplen las propiedades A, B y C, reemplazando C como la propiedad, como la probabilidad condicionada. Así es que no tienen que hacer nada más que la aplicación directa de la probabilidad condicionada. Y en el ejercicio 1.1.3 nos piden aplicar una vez más las leyes de Kirchhoff y de Ohm para establecer que si las resistencias no son iguales, el voltaje en cada nodo se puede calcular como esta expresión. Entonces no es nada más que aplicar las leyes de Kirchhoff y de Ohm. Bueno, hasta aquí el primer video.